Un millonario invita a su exesposa a su boda con la esperanza de verla sufrir, pero cuando ella llega con 3 hijos que se parecen exactamente a él, la verdad se revela frente a todos. Lo que sucede después cambiará sus vidas para siempre. No olvides suscribirte, comparte este video con tus amigos y cuéntanos desde dónde lo estás viendo los comentarios. Adam Rivers estaba sentado en su elegante oficina con paredes de vidrio, un lugar que se elevaba sobre el horizonte de la ciudad como un monumento a su éxito. El mundo exterior se movía en una danza orquestada de ambición y poder, los autos corrían por calles congestionadas, la gente se apresuraba a trabajar, las corporaciones subían y bajaban en el despiadado mundo de los negocios, pero dentro de esta fortaleza de lujo y riqueza, Adam era intocable, su vida era un imperio cuidadosamente construido. Lo había construido desde cero sacrificando relaciones, amistades y todo lo que no servía a su objetivo final, había jugado el juego largo, había tomado decisiones despiadadas y había emergido victorioso, ahora estaba al borde de solidificar aún más su legado. Su próximo matrimonio con Victoria Lawrence, una de las actrices más buscadas de Hollywood, era más que un hito personal. Fue un movimiento de poder, una declaración al mundo de que Adam Rivers lo tenía todo. La boda, que se llevaría a cabo en 2 semanas, era el evento del año lujoso Beyond Reason, meticulosamente planeado y asistido por los nombres más influyentes en los negocios, entretenimiento y política, consolidaría su posición en la cima de la sociedad, pero mientras revisaba la lista final de invitados, una idea se arraigó en su mente, algo oscuro y satisfactorio, algo que hizo que una lenta sonrisa se extendiera por sus labios. Naomi Brooks, el nombre era como una vieja canción que no había escuchado en años, familiar, pero distante. Ella había sido su esposa una vez, cuando su compañía todavía estaba en su infancia, cuando todavía era un hombre que tenía espacio para el amor. La había amado a su manera, apasionadamente, imprudentemente, posesivamente, pero en última instancia ella no había encajado en su visión del éxito. Ella quería cosas que él no podía dar: tiempo, presencia, una verdadera asociación. Al final ella se había alejado, dejándolo con nada más que unas pocas palabras de perdón sobre su incapacidad para amar algo más que su ambición. Adam apenas le había dado un segundo pensamiento. Después de eso, él había seguido adelante, construyó un imperio, conquistó el mundo de los negocios y se rodeó de personas que erosionan las reglas. Cuando ser olvidado, Naomi había quedado atrás. Solo otra víctima de su ascenso al poder, pero ahora, mientras estaba sentado en su oficina, la idea de que ella lo viera ahora, viendo lo que se había convertido, lo que ella había perdido, era demasiado deliciosa para ignorarlo. Tomó su teléfono y llamó a su asistente personal. Andrea, envía una invitación a Naomi Brooks, dijo suavemente. Asegúrate de que le llegue personalmente. Andrea dudó solo por una fracción de segundo, apenas perceptible. Naomi Brooks repitió como para confirmar que había escuchado correctamente. Sí, Adam dijo, su voz tranquila, pero con un trasfondo de algo más, algo frío. Veamos si es lo suficientemente curiosa como para aparecer. Terminó la llamada reclinándose en su silla, dedos unidos. El pensamiento de Naomi, entrando a su boda, viendo la extravagancia, la perfección, la riqueza, y sabiendo que ella no era más que una reliquia de su pasado, o era satisfactorio, ya podía imaginarla mayor, tal vez luchando, dándose cuenta demasiado tarde a que había renunciado. No sería nada comparada con Victoria, impecable, radiante, la imagen perfecta del éxito a su lado. Sería una lección de poder. En consecuencia, Naomi lo había dejado, pero ahora tendría que ver exactamente que ella se había alejado de Naomi Brooks, parada en su pequeño estudio iluminado por el sol, el aroma de pintura fresca y trementina llenando el aire. Ella puso los trazos finales en un lienzo, una pieza expresiva, vibrante, que capturó la emoción en su forma más cruda. Su arte era su santuario, el lugar donde vertía todas las emociones. No tenía tiempo para procesar. Su vida estaba lejos de la opulencia de la que una vez había sido parte, pero estaba completa. Tenía 3 hermosos hijos, Caleb, Hayden y Ellie, que eran su mundo entero. Criarlo sola no había sido fácil, pero nunca se había arrepentido de su decisión de dejar a Adam. Había hecho las paces con su pasado, al menos eso había pensado cuando llegó el grueso sobre color crema. Ella casi no lo abrió, pero la curiosidad o algo más profundo pudo más que ella. Mientras sus ojos se movían sobre las palabras elegantemente escritas, sintió que se le retorcía el estómago. Adam Rivers y Victoria Lawrence te invitan cordialmente a celebrar su unión. Naomi leyó las palabras 2 veces y luego una tercera vez antes de dejar con cuidado la invitación en su mesa de trabajo. Una parte de ella quería tirarla para olvidar que alguna vez la había visto, pero otra parte de ella, que había ignorado durante años, sentía algo más. No era arrepentimiento, no. Nunca se había arrepentido de dejar a Adam, era un asunto pendiente. Sus hijos habían comenzado a preguntar por su padre, ahora eran lo suficientemente mayores para notar cosas, para darse cuenta de que mientras otros niños tenían papás, ellos solo la habían tenido a ella. Nunca les había mentido, pero tampoco les había dicho toda la verdad. Tal vez era hora, tal vez merecían ver quién era realmente su padre. Tal vez era hora de que Adam viera lo que había dejado atrás. Respirando profundamente, dobló la invitación y la dejó a un lado. Iría no por él, por ellos. El día de la boda de Adam Rivers finalmente había llegado. La propiedad, una maravilla arquitectónica en expansión ubicada en The Cliffs, con vista al Pacífico, estaba viva con el zumbido de la conversación, la risa y el tintineo de las copas de champán.
Los invitados llegaron en elegantes autos negros que pisaron la alfombra roja que conducía al gran salón donde los candelabros dorados arrojaban un cálido resplandor sobre la extravagancia que los rodeaba. Cada detalle había sido meticulosamente arreglado, rosas blancas adornaban cada superficie, una orquesta en vivo. Tocaba música clásica suave y el personal uniformado se movía entre la multitud con gracia practicada. Adam estaba cerca de la entrada exudando confianza con un smoking a medida. Sus rasgos afilados reflejaban el aplomo de un hombre que había querido la vida. Su novia Victoria Lawrence estaba impresionante con un vestido de diseño intrincado. Su presencia irradiaba elegancia y estatus. Este era el momento en que había orquestado el pináculo de sus logros y pronto comenzaría la ceremonia, pero debajo de su exterior pulido, una pequeña parte de él estaba esperando. Mirando, no había tenido noticias de Naomi desde que se envió la invitación. Ella había confirmado su asistencia, no había dado ninguna señal de que vendría, se dijo a sí mismo que no le importaba si aparecía o no, era irrelevante. Pero una parte más oscura de él quería que ella atravesara esas puertas para ver la vida que había construido sin que ella fuera testigo, la perfección que había tomado su lugar, y entonces sucedió. Las puertas al final del gran salón se abrieron y un silencio cayó sobre la habitación. Adam giró su respiración conteniendo por un momento tan leve que nadie lo habría notado excepto que lo sintió en lo profundo de su pecho. Naomi había llegado, entró con tranquila confianza, su cabeza en alto, sus movimientos sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No estaba aquí para rogar o para mirar boquiabierta su éxito, estaba aquí porque eligió estar, y esa realización envió una onda de algo inesperado a través de él. Se veía diferente, no en la forma en que él tiempo le había quitado algo, sino la forma en que le había dado algo más: fuerza, independencia, un sentido de sí mismo, que no tenía nada que ver con él. Pero no fue solo Naomi lo que había llamado la atención de todos. Tres jóvenes caminaron a su lado vestidos con trajes a juego, sus pequeñas manos agarrándolas de ella mientras admiraban la grandeza de la boda con ojos muy abiertos y curiosos. Un murmullo se extendió entre los invitados, la gente susurraba detrás de sus manos mirando entre los chicos y Adam el parecido inconfundible, y de repente la habitación se sintió más pequeña. Victoria de pie junto a él, tenso. Podía sentir la forma en que su postura cambiaba, su expresión perfectamente compuesta endureciéndose en los bordes. Naomi había venido, pero no sola, les había traído a su hijo. La comprensión lo golpeó como un mazo en el pecho. Los niños Caleb, Hayden y Ellie eran suyos. No había forma de negarlo. Sus rostros, sus expresiones, la forma en que uno de ellos frunció el ceño de una manera que Adam había visto en el espejo innumerables veces. Había tenido hijos y nunca lo había sabido. Por primera vez en años, Adam sintió algo que no reconoció, algo crudo e inquietante. Naom, nos encontramos con su mirada desde el otro lado del pasillo. Su expresión era ilegible. No estaba aquí para una escena, no estaba aquí para causar caos. Pero su presencia sola había desenredado todos los dedos de Victoria. Se curvaron fuertemente alrededor del brazo de Adam, sus uñas clavándose ligeramente la tela de su manga. Ella no dijo nada, todavía estaba demasiado preparada, demasiado entrenada en el arte de mantener una imagen para causar una escena frente a sus estimados invitados, pero él podía sentir la pregunta ardiendo dentro de ella, tácita pero pesada entre ellos: ¿quiénes son esos niños? La garganta de Adam estaba seca. La habitación esperó, los ojos moviéndose entre él y Naomi, entre la mujer de su pasado y la novia parada a su lado, entre los tres chicos que eran innegablemente suyos y el hombre que acababa de darse cuenta de que su pasado no estaba tan prolijamente enterrado como lo había creído. Entonces Naomi habló, su voz era tranquila y firme, no la levantó, pero en el silencio de la habitación cada palabra se escuchó claramente: no vine aquí por ti, Adam. Sus ojos se movieron hacia los chicos antes de volver a posarse en el vine, porque merecen saber quién es su padre. Un silencio frío y agudo siguió. Victoria finalmente soltó su brazo, alejándose ligeramente de su máscara cuidadosamente construida, agrietándose lo suficiente para que Adam viera la furia hirviendo debajo de eso. Así no era como se suponía que iba a ir hoy, así no era como se suponía que se desarrollaría su historia, pero era demasiado tarde para detenerlo ahora. El aire en el gran salón se espesó con tensión. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un zumbido bajo los ojos. Se movían entre Adam, Victoria, Naomi y los tres chicos de pie, junto a su madre. El parecido entre Adam y los niños era innegable. Los susurros ondeaban entre la multitud, las especulaciones se extendían como un reguero de pólvora. La opulencia del evento, los extravagantes arreglos florales, los invitados perfectamente equilibrados, todo eso ahora parecía una ilusión frágil, una que se estaba resquebrajando bajo el peso de esta inesperada revelación. La mandíbula de Adam se tensó, su mente acelerada mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Nunca había anticipado esto, había esperado que Naomi llegara luciendo arrepentida, derrotada, envidiosa de todo lo que había construido sin ella. En cambio, ella se quedó allí, su mirada firme, inquebrantable, exudando una confianza tranquila que lo puso nervioso, y esos chicos, sus hijos, lo miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la aprensión. Sus pequeñas manos, todavía agarrando a su madre. Victoria se movió primero con un brusco, inhalando profundamente, se giró hacia Adam. Sus rasgos, perfectamente esculpidos, apenas enmascaraban su ira. Era una mujer acostumbrada a controlar a la perfección, y este momento, esta escena desarrollándose frente a las personas más influyentes de la ciudad, era un desastre más allá de
Toda medida su voz era baja y tensa solo para sus oídos, pero sus palabras tenían el filo de la furia. ¿Qué es esto, Adam? No tenía respuesta, su garganta estaba seca, su compostura habitual resbalándose por primera vez en años, se sintió desprevenido, tomado por sorpresa de una manera que lo sacudió hasta la médula. Su mente se apresuró a buscar explicaciones para una forma de contener la situación antes de que se saliera aún más de control, pero no había contención en esto, ya se estaba desmoronando frente a él. Naomi no se movió, no se inmutó, no ofreció ninguna explicación, simplemente se quedó esperando. No estaba allí para rogar, no estaba allí para causar una escena, pero su sola presencia había hecho exactamente eso. Una onda de movimiento entre los invitados señaló la llegada de los reporteros, sus cámaras destellando sutilmente desde el borde de la multitud. Alguien ya le había enviado un mensaje de texto a un periodista. La historia se difundiría en minutos. Los hijos secretos del multimillonario Adam Rivers, una exesposa apareciendo en su boda. El escándalo sería imparable. Victoria se apartó de Adam lo suficiente para poner espacio entre ellos, lo suficiente para que los invitados vieran la distancia que se formaba entre ellos. Fue un movimiento calculado. Ella no se permitiría ser humillada por asociación. Uno de los chicos, Caleb, si Adam recordaba correctamente por los pocos detalles que había absorbido en la neblina de la conmoción, inclinó la cabeza ligeramente estudiándolo. Su expresión era ilegible, pero había algo agudo en su mirada, algo cuestionador. El peso de esa pequeña mirada evaluadora hizo que el estómago de Adam se apretara. Entonces Naomi habló de nuevo, su voz incluso controlada. Todavía Karen, un poder innegable. No necesito nada de ti, Adam, nunca lo hice, pero merecen saber quién es su padre. Las palabras atravesaron la habitación silenciando incluso el último de los susurros. Naomi no estaba aquí para suplicar ni para buscar venganza, simplemente había dicho la verdad, y ahora le tocaba el decidir qué hacer con ella. Victoria exhaló bruscamente, cruzando los brazos. Estaba lívida, aunque estaba demasiado bien entrenada en imagen pública para dejar que se mostrara completamente. Su voz, sin embargo, goteaba veneno. Esto es increíble, Siseo. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultarme este pequeño detalle? Adam no tenía respuesta porque no lo sabía. Esa era la parte que más lo sacudía, no lo sabía, y sin embargo aquí ahora mirando los tres chicos que llevaban pedazos de su rostro, se sentía imposible que alguna vez hubiera vivido sin saber de ellos. La mirada de Naomi permaneció ilegible, pero había algo más en ella ahora, algo definitivo. Había dicho la verdad y estaba lista para alejarse. Victoria había visto suficiente. Con una calma tranquila y peligrosa giró sobre sus talones y caminó hacia las puertas con la cabeza bien alta, sus movimientos elegantes, a pesar de la tensión crepitando a su alrededor. La cola de su vestido de novia se deslizó detrás de ella mientras desaparecía en el salón más allá. No necesitaba decir las palabras en voz alta, el mensaje era claro, esta boda había terminado. Adam se quedó congelado, las secuelas, el peso del momento presionándolo como un tornillo de banco. Los murmullos entre los invitados se hicieron más fuertes ahora, una mezcla de fascinación, incredulidad y diversión silenciosa de aquellos que prosperaron con la caída de los poderosos. Naomi permaneció donde estaba por un momento más, luego se volvió hacia sus hijos y les dio un asentimiento tranquilizador. Vamos, dijo simplemente que no tenía interés en demorarse en este espectáculo. Les había dado esta oportunidad de ver al hombre que había estado ausente toda su vida, pero si Adam no estaba dispuesto a dar un paso adelante, ella no lo forzaría. Mientras comenzaba a alejarse, los chicos la seguían a su lado. Algo dentro de Adam se quebró. Había pasado años convenciéndose a sí mismo de que no se arrepentía, de que todo lo que había hecho, cada sacrificio que había hecho, había sido necesario para lograr la vida que ahora tenía. Pero mientras veía a Naomi y sus hijos salir del gran salón, lejos de él, de todo lo que había construido, una terrible comprensión se apoderó de él por primera vez en su vida. Adam Rivers estaba perdiendo algo que no podía reemplazar. La habitación aún no se había calmado por la tormenta que acababa de pasar por ella. Los susurros permanecieron, los ojos todavía lo seguían, y sin embargo Adam Rivers se sintió como si estuviera solo en el gran salón de lo que se suponía que sería su boda perfecta. El aire estaba cargado de especulaciones y, a pesar de las lujosas decoraciones y la atmósfera cuidadosamente curada de riqueza y estatus, el evento se había transformado en algo completamente diferente. Todavía podía ver a Naomi alejando a los niños, sus pequeñas manos en las de ella, sus espaldas giradas hacia el peso de eso presionado contra su pecho de una manera que nada antes lo había hecho. Victoria se había ido, sus tacones haciendo clic contra el mármol mientras se iba sin mirar atrás. La multitud se abrió para ella. Nadie se atrevió a detener a la mujer cuyo mundo entero acababa de hacerse añicos frente a cientos de testigos, y sin embargo Adam sabía a pesar de todo que no era Victoria. Estaba pensando en el momento en que Naomi había hablado, el momento en que se había parado frente a él y había declarado con tanta certeza que había venido solo por sus hijos. Todo lo que había creído que era verdad sobre su pasado se fracturó en algo irreconocible. Él había asumido que ella había caminado lejos de su vida juntos, y siguieron adelante. Asumieron que ella había resentido con él, pero finalmente desapareció la insignificancia. Nunca se le había ocurrido que ella había estado cargando algo mucho más importante que la amargura. Había estado cargando su legado, su linaje, sus hijos. Quería mudarse, quería evitar que se fuera.
Pero sus pies se sentían arraigados en su lugar, su mente todavía luchaba por mantenerse al día con lo que acababa de desarrollarse. El mundo a su alrededor no le concedió tiempo para pensar. Los murmullos continuaron más insistentes ahora que la gente se dio cuenta de que la novia se había ido y el novio acababa de quedar en medio de un escándalo que ninguna cantidad de dinero o reputación podría borrar de inmediato. Algunos invitados tuvieron la audacia de acercarse, sus expresiones cuidadosamente neutrales, pero sus ojos se llenaron de interés. Un hombre de una empresa tecnológica rival ofreció una sonrisa agradable. Bueno, Adam dijo girando suavemente el whisky en su vaso, yo diría que felicitaciones están en orden. Un padre de tres, toda una sorpresa. Adam no respondió, sus dedos apretados a sus costados. El hombre de negocios no le estaba felicitando, estaba mirando, disfrutando el desenlace de un hombre que siempre había sido intocable. Más lejos, un grupo de inversores susurraba entre ellos, captó fragmentos de su conversación, palabras como imprudente e irresponsable filtradas por el aire. Sabía cómo funcionaba esto en su mundo, la percepción lo era todo, y la percepción de Adam Rivers acababa de ser reescrita. Andrea, su asistente, se acercó con pasos cautelosos, su habitual comportamiento de aplomo vaciló mientras estaba de pie junto a él. Se inclinó ligeramente, su voz baja pero urgente, ¿necesitas que haga algo? No había nada que hacer, el daño ya estaba hecho. Los reporteros, a quienes se les había dado acceso para cubrir la boda, ahora tenían sus propias noticias de última hora. Sus lentes de cámara se alejaron de los grandes arreglos florales y la lista de invitados repleta de estrellas a la escena que se había desarrollado en el centro de todo. Adam se apartó de las miradas persistentes. Caminando hacia la salida, en el momento en que lo hizo, una ráfaga de flashes de cámara se disparó. Las voces de los periodistas superpuestas mientras lo llamaban. Señor Rivers, ¿estaba al tanto de los niños? ¿Su prometido no? ¿Planea asumir la responsabilidad? Los ignoró, su mandíbula se tensó, su cuerpo moviéndose en piloto automático. Mientras salía del lugar, el aire de la noche era frío contra su piel, pero hizo poco para enfriar el fuego de las emociones que crecían dentro de él. Su equipo de seguridad ya se había asegurado de que nadie lo siguiera, pero el daño ya estaba hecho. Mañana los titulares se escribirían solos: la boda del CEO multimillonario arruinada por la familia secreta Adam Rivers, el escándalo de los hijos ocultos en el evento de sociedad del año. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello, caminando ligeramente mientras trataba de concentrar sus pensamientos. Naomi se había ido, los chicos se habían ido, y él los había dejado ir. La comprensión se sentó como plomo en su estómago. Debería haber sido fácil alejarse de esto. Había pasado toda su vida priorizando los negocios sobre los asuntos personales y pensando que las emociones nunca dictaban sus acciones. Había construido su imperio sobre la disciplina en la decisión y sin embargo, la imagen de sus hijos permanecieron en su mente, negándose a ser ignorados. Naomi había hablado con firmeza, como si le hubiera dado su oportunidad y él ya hubiera fallado, pero él sabía mejor que nadie que nada era definitivo hasta que decidió que lo era. Por primera vez en años, Adam Rivers se enfrentó a un problema que no podía resolverse con estrategia, adquisición o influencia. Por primera vez en años, tenía algo que perder. Adam se sentó solo en su ático, la ciudad se extendía debajo de él en un vasto mar de luces. Había construido esta vida ladrillo a ladrillo, se convirtió en un hombre que controlaba todo: negocios, riqueza, influencia, pero esta noche, por primera vez en años, se sentía como si no tuviera control alguno. La boda, el evento que se suponía que sería el pináculo de su éxito, se había derrumbado en caos. Los titulares ya habían comenzado a circular fotos de Naomi de pie en el gran salón, flanqueada por los tres chicos que inconfundiblemente eran suyos. Se habían extendido por internet a la velocidad del rayo. La especulación se descontroló. Si lo hubiera sabido, si los hubiera abandonado, ¿qué pasaría ahora? Ignoró su teléfono que zumbaba incesantemente con llamadas de inversores, asesores de relaciones públicas y personas que prosperaron en Scandal. Ignoró los correos electrónicos de su equipo legal que lo asesoraban sobre el posible control de daños. Ignoró todo excepto el pensamiento que daba vueltas en su cabeza implacable. Naomi había venido, ella los había traído, y ahora se habían ido. El silencio del ático se sentía sofocante. Se puso de pie inquieto, caminando por la habitación con pasos apretados y deliberados. Su reflejo lo miró desde el piso hasta el techo, ventanas pulidas, sereno pero con ojos que traicionaban la tormenta interior. No era un hombre que se detuviera en los errores, los analizaba, los corregía, seguía adelante, pero este no era un error que pudiera deshacerse con un movimiento estratégico o un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado. Esto era algo más profundo, algo personal. Por primera vez en años pensó en Naomi de una manera que no estuviera ensombrecida por el resentimiento o el desapego. Pensó en la mujer que había sido cuando estaban juntos. Había sido feroz, apasionada, inquebrantable en sus creencias. Ella lo había amado de verdad, lo amó no por su riqueza o sus ambiciones, sino por el hombre debajo de todo, y él había dado por sentado ese amor. Había esperado que ella se doblegara a su mundo para entender que su tiempo, su enfoque, su energía pertenecía a algo más grande que una relación. Cuando ella había pedido más de él, más de su presencia, más de un futuro que no estuviera dictado por acuerdos corporativos, lo había visto como una
Distracción y entonces ella se había ido. Él se había dicho a sí mismo que era lo mejor que ella nunca había entendido los sacrificios requeridos para el éxito que había sido débil no dispuesta a soportar lo que era necesario lo había creído durante tanto tiempo que se había convertido en verdad en su mente, pero ahora de pie aquí con su imperio a sus pies pero sintiéndose como si hubiera perdido algo mucho más valioso vio cosas diferentemente ella no había sido débil se había alejado no porque no pudiera manejar su mundo, sino porque se había negado a ser disminuida por él había elegido algo más grande que la ambición había elegido una vida con sentido, había elegido criar a sus hijos, sola en lugar de luchar por un lugar al lado de un hombre que nunca le hizo lugar el pensamiento lo golpeó más fuerte de lo que esperaba lo había hecho sola Caleb Hayden y él y 3 niños. Sus niños se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su cumpleaños, cada rodilla raspada, cada proyecto escolar, cada cuento para dormir había estado ausente de sus vidas de una manera que nunca podría deshacer la culpa se instaló en lo profundo de su pecho más pesada que cualquier cosa que hubiera sentido antes se había creído invencible inmune a los arrepentimientos, pero esto era arrepentimiento en su forma más pura y cruda pensó en Naomi parada frente al serena inquebrantable mientras le decía la verdad a la cara, no lo había acusado, no le había exigido nada simplemente le había dado la oportunidad de dar un paso adelante o alejarse y la había dejado salir por esa puerta sus manos se curvaron en puños a sus costados esto no había terminado había pasado su vida haciendo que las cosas sucedan, nunca había sido un hombre que dejara que las oportunidades se le escaparan de los dedos, nunca dejara que las circunstancias dictaran su futuro. Naomi puede haberle dado una opción, pero eso no significaba que le hubiera quitado la decisión. Se giró bruscamente, agarró su teléfono de la mesa de café, revisó sus contactos hasta que encontró el que no había usado en años. Naomi Brooks, su pulgar se cernió sobre el botón de llamada, ¿respondería? ¿Escucharía siquiera? Se lo merecía. Su mandíbula se tensó, no importaba si ella quería oírlo o no, tenía que decirlo, presionó llamar, el teléfono sonó una vez, 2 veces, luego fue al buzón de voz. Su voz llegó a través del receptor, suave y tranquila, con un peso de tranquila resolución. Has llamado, Naomi, deja un mensaje, sonó el pitido y por un momento no habló, no era un hombre que dejara mensajes, no era un hombre que esperara respuestas, pero esta noche no era el hombre que siempre había sido, finalmente, exhaló y habló. Naomi, necesito verlos, una pausa, su voz firme pero con un borde de algo desconocido, algo cercano a la vulnerabilidad, dime. Donde terminó la llamada y colgó el teléfono de una forma u otra iba a arreglar esto o al menos lo iba a intentar Adam se sentó en su auto afuera del parque agarrando el volante mientras observaba la escena desarrollarse ante el sol de la mañana, arrojaba un cálido resplandor sobre el patio de juegos donde los niños reían y corrían por el césped del ritmo crujiendo de los columpios mezclado con el ladrido ocasional de un perro, el mundo continuaba como si nada hubiera cambiado pero para el todo. Había cambiado Naomi se sentó en un banco su postura se relajó pero su mirada siempre vigilante sus hijos estaban dispersos por el patio de juegos, cada uno involucrado en algo diferente Caleb el más audaz estaba trepando por el gimnasio de la jungla, probando sus límites mientras maniobraba de un peldaño al siguiente Hayden más cauteloso estaba pateando una pelota de fútbol sus movimientos precisos y controlados mientras practicaba tiros. Contra un arco vacío Eli, el más tranquilo, se sentó con un cuaderno de bocetos equilibrado en su regazo, sus dedos moviéndose en trazos constantes. A través de la página Adam exhaló lentamente su ritmo cardíaco más pesado de lo que debería haber sido. Había cerrado acuerdos de miles de millones de dólares sin pestañear, construyó un imperio de la nada con determinación implacable y sin embargo, salir de este auto se sintió como la cosa más difícil que había hecho nunca. Había visto la forma en que Naomi lo había mirado en la boda, la finalidad en sus ojos, la forma en que había hablado con tanta seguridad. No le había rogado que entrara en la vida de su hijo, simplemente le había dado la oportunidad, la elección había sido suya y ahora estaba a punto de tomarla. Abrió la puerta del auto y pisó el pavimento, sus zapatos lustrados se sentían casi fuera de lugar contra la acera gastada, el parque estaba a un mundo de distancia de los círculos en los que se movía, de las salas de juntas y los rascacielos que definían su existencia, sin embargo, fue aquí, en este entorno ordinario, donde se enfrentó a la decisión más importante de su vida. Ahora Naomi lo notó primero. Sus ojos parpadearon hacia él, ilegibles. Pero no se levantó del banco, ella simplemente observó mientras él se acercaba. Su expresión no revelaba nada, podía sentir el peso de su silencio, la pregunta tácita colgando en el aire. Se detuvo a unos metros de distancia, su mirada se desplazó hacia los chicos, ninguno de ellos lo había notado todavía, sus dedos se curvaron a sus costados, inseguro, desconocido y no bienvenido. Había pasado su vida exigiendo atención, siendo dueño de cada habitación en la que entraba, pero esto era diferente. Esta no era una reunión para ser controlada ni una negociación para ganar, esto era algo mucho más delicado. Caleb fue el primero en verlo, se detuvo en la parte superior del Jungle Gym, sus pequeñas manos agarrando las barras mientras entrecerraba los ojos por un momento, simplemente miró su joven mente procesándola. Vista del hombre que hasta hace 2 días no había sido más que una idea vaga, una pieza faltante de un rompecabezas que no
Sabía que estaba tratando de resolver entonces. Haden lo vio también, su pelota de fútbol, rodando hasta detenerse mientras se congelaba a medio paso. Su reacción fue diferente, menos escrutinio, abierto, más cuidado. Miró a Naomi primero, como si esperara alguna señal tácita sobre cómo debería reaccionar él, y el último en darse cuenta dudó. Su lápiz se detuvo contra el cuaderno de bocetos, sus ojos idénticos a los de Adam parpadearon entre su madre y el extraño que estaba frente a ellos. No hubo un reconocimiento inmediato, ninguna conexión instintiva, solo una curiosidad tranquila. Adam se aclaró la garganta, de repente, sintiéndose demasiado grande para imponerse en esta cara. Había ensayado lo que diría, había pasado por cada apertura posible en su mente, pero ahora, parado aquí, nada de eso se sentía bien. Naomi finalmente habló, su voz era incluso chicos, dijo, su tono era tranquilo pero con peso. Este es Adam Rivers, no tu padre, no papá, solo su nombre, un título, nada más. La implicación era clara, ella no definiría esta relación para ellos decidirían por sí mismos, que sería él para ellos, si es que lo sería. Caleb bajó del gimnasio de la jungla, se sacudió la suciedad de las manos mientras avanzaba sin miedo. Él era el audaz, el líder. Su pequeño cuerpo se cuadró mientras miraba a Adam con los brazos cruzados. Eres el chico de la boda, dijo sin rodeos. Adam asintió, inseguro de cómo responder. Soy Haden. Se unió a su hermano, su expresión era más cautelosa. ¿Por qué estás aquí? Adam vaciló. Había 100 formas diferentes de responder esa pregunta. 100 maneras de dar forma a la narrativa, pero por una vez en su vida no quería construir una respuesta perfecta. Quería ser honesto, porque debería haber estado aquí antes. Admitió, su voz más tranquila de lo que terminó él, y permaneció sentado en el banco mirando su sketchbook, todavía abierto en su regazo. Naomi no intervino, no los presionó para que respondieran, simplemente esperó dejando que el momento se desarrollara como lo haría. Caleb frunció el ceño, su mirada aguda. Entonces, ¿por qué no fuiste tú? La pregunta cortó más profundo de lo que debería. Era la pregunta de un niño, directa, sin complicaciones, pero tenía un peso para el que Adam no estaba preparado. Había pasado su vida esquivando narrativas de gastos, de rendición de cuentas, para adaptarse a cualquier resultado que necesitara, pero no había forma de evadir esto. No sabía sobre ti, dijo las palabras sintiéndose inadecuado. Si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido diferentes. Caleb no parecía convencido, era joven, pero no ingenuo. La gente descubre las cosas cuando quiere. La declaración fue un desafío, uno que Adam sabía que se merecía. Podría haber buscado a Naomi, podría haberla controlado después de su divorcio, podría haberse preocupado lo suficiente como para preguntarse a dónde había ido, pero no lo había hecho. Había dejado ir su pasado sin pensarlo 2 veces, demasiado consumido por sus propias ambiciones para considerar que ella podría haber estado cargando más que un corazón roto. Cuando se alejó él y finalmente habló, su voz más suave que sus hermanos, pero no menos directa. ¿Te quedas? La pregunta oculta de manera diferente a los demás. ¿Te quedas? No se trataba solo de este momento, sobre esta visita, se trataba de permanencia, sobre la consistencia, sobre si él sería otra figura pasajera en sus vidas, aquí, hoy, ido, mañana. Adam encontró su mirada, viendo su propio reflejo en esos ojos oscuros. Pensó en el imperio que había construido, la riqueza que había acumulado, las innumerables cosas que había priorizado sobre las personas, y por primera vez se dio cuenta de que nada de eso importaba. Si no podía responder a esta pregunta, quiero, dijo. Las palabras no eran una promesa, aún no, pero eran un comienzo. Naomi exhaló silenciosamente, el más mínimo cambio en su expresión, la única indicación de que había esperado algo menos. Los chicos intercambiaron miradas, sus reacciones mezcladas. Caleb escéptico, Haden pensativo, él ilegible, pero ninguno de ellos se alejó, y por ahora eso era suficiente. La siguiente semana se desenredaron de maneras que Adam nunca podría haber predicho. Su vida, una vez que un pilar inquebrantable de estructura y dominio, ahora giraba en torno a 3 niños pequeños que aún no confiaban en él, una mujer que ya no lo miraba con admiración, y una realidad que se deslizaba más fuera de su control con cada día que pasaba. Por primera vez en años, no estaba seguro. Su mundo siempre se había construido sobre movimientos calculados, pero aquí estaba dando un paso hacia lo desconocido, sin una estrategia que lo guiara. Sus primeros encuentros con los chicos fueron cautelosos, distantes. Caleb, siempre líder, mantuvo la guardia alta, observándolo con los ojos entrecerrados, nunca completamente convencido de las intenciones de Adam. Haden era menos confrontativo, pero igualmente cauteloso, estudiándolo como si tratara de determinar si esta presencia repentina en sus vidas era algo temporal o algo real. Él, y el más tranquilo, simplemente observó, hablando solo cuando era necesario, pero su mirada tenía una profundidad que inquietó a Adam. Lo estaban poniendo a prueba, cada uno a su manera. No confiaban fácilmente ni esperaban nada de él. Eso más que nada le dijo a Adam cuán profundamente habían aprendido a vivir sin él. Él no era alguien a quien habían esperado, no era alguien que habían pasado años esperando que regresara a ellos. Era un extraño, un nombre que habían escuchado pero nunca pronunciado, un extraño que compartía su sangre, pero nada más. Y eso más que nada le hizo darse cuenta del verdadero costo de su ausencia. Naomi no interfirió, no presionó a los niños para que lo aceptaran, y los protegió de la decepción que podría venir si Adam no cumplía. Simplemente observó desde la distancia, dejándolo descubrirlo por su cuenta. Si tenía alguna expectativa de él, no las expresó,
pero en su silencio y la forma en que se contuvo, él entendió que si iba a estar en sus vidas tenía que ser en sus términos, sin atajos, sin grandes gestos. Solo tiempo, paciencia y el lento y difícil proceso de probarse a sí mismo. El primer avance real llegó inesperadamente. Era una tarde cuando Adam llegó a la modesta casa de Naomi, invitado pero aún no bienvenido. Los niños estaban afuera. Jugando en el patio, su risa flotando en el aire, los observó desde el porche vacilante antes de bajar al césped. Caleb lo notó primero, haciendo una pausa en medio de echarse sus ojos entrecerrándose con algo parecido a la sospecha. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Caleb, cruzando los brazos. Adam encontró su mirada fijamente. Quería verte. Haden, más diplomático, miró hacia Naomi, que estaba cerca con los brazos cruzados. Mientras observaba la interacción no interfirió, simplemente esperó él y silencioso, como siempre continuó dibujando en su cuaderno, aparentemente desinteresado en el intercambio, pero Adam vio la forma en que sus dedos agarraban el lápiz un poco más fuerte. Estaba escuchando. Adam vaciló, y luego metió la mano en la bolsa que había traído. Consigo sacó una pelota de fútbol y se la tendió a Haden, cuya mirada parpadeó con algo ilegible. Era la misma marca que Haden había estado pateando la primera vez que Adam lo vio en el parque, la misma que había visto mejores días. Pensé que podrías necesitar una nueva, dijo Adam. Haden miró la pelota por un largo momento antes de finalmente dar un paso adelante y tomarla. No le agradeció, pero tampoco la rechazó. Fue una pequeña victoria, pero una victoria de todos modos. Caleb, siempre desafiante, se burló. ¿Crees que puedes traernos cosas y nos gustarás? Adam no se inmutó. Enfrentó el desafío de Caleb de frente, reconociendo la lucha en él, la misma terquedad que una vez impulsó el propio ascenso de Adam al poder. No, Adam dijo simplemente, no espero que me guste solo porque aparecí, pero estoy aquí y no me voy. Caleb sostuvo su mirada por un largo momento antes de finalmente mirar hacia otro lado. No discutió, no presionó más, pero por primera vez, Adam vio algo en sus ojos que no era solo sospecha, era algo más cercano a la curiosidad. Desde entonces, Adam hizo un esfuerzo consciente por mostrarnos solo cuando era conveniente, no solo cuando se esperaba, sino porque quería. Aprendió sus horarios, memorizaba las cosas que les importaban. Se encontró asistiendo a los partidos de fútbol de Haden sentado al margen mientras su hijo jugaba con una determinación que era a la vez impresionante y humillante. Vio como Caleb trepaba árboles sin miedo, desafiándose a ir más alto, sin miedo a caer. Vio la forma en que Eli desapareció en su cuaderno de bocetos, creando mundos con su lápiz perdido en el tipo de enfoque que Adam conocía muy bien. Aprendió sus hábitos, sus peculiaridades, los pequeños detalles que los hacían quienes eran. Haden siempre se ataba los cordones de los zapatos 2 veces. Caleb nunca se echaba atrás ante un desafío, incluso cuando era imprudente. Eli hablaba con frases cortas, pero cuando lo hacía sus palabras tenían peso. No se lo ponían fácil, no lo aceptaban con los brazos abiertos, pero lentamente, con cautela, comenzaron a dejarlo entrar. La verdadera prueba llegó una noche, cuando Naomi tuvo que trabajar hasta tarde, dejando a Adam con los chicos por primera vez. No fue un arreglo planeado, ni era algo para lo que Adam hubiera estado preparado, pero cuando Naomi lo llamó inesperadamente preguntándole si podría quedarse con ellos por unas horas, no lo dudó. Llegó a la casa para encontrar a los chicos, ya a mitad de la cena. Caleb apenas levantó la vista de su plato. Haden lo miró con curiosidad, como si se preguntara si Adam sabría qué hacer con 3 niños por su cuenta. Eli permaneció callado, su mirada parpadeando entre Adam y sus hermanos. Las siguientes horas fueron un borrón de caos controlado. Caleb lo desafió a un partido de baloncesto en la entrada, claramente con la intención de probar su paciencia más que sus habilidades. Haden se concentró en perfeccionar un tiro con truco con su balón de fútbol, decidido a hacerlo bien antes de seguir adelante. Eli sorprendentemente se sentó junto a Adam en el porche, dibujando en silencio sin decir nada, pero sin alejarse tampoco. Era nuevo, era extraño, era lo más difícil que Adam había hecho nunca. Cuando Naomi regresó, los chicos estaban tirados en el sofá exhaustos del día. Adam se sentó en el sillón mirándolo, sintiendo algo que no podía definir. No era victoria, no era una sensación de logro en la forma en que estaba acostumbrado, era algo más suave, algo más profundo. Naomi lo estudió por un momento antes de asentir levemente. No persiguieron tu fuera, ella comentó, diversión las en su tono. Adam exhaló recostándose contra la silla. Todavía no. Ella no dijo nada más, no necesitaba. Por primera vez sintió que había dado un paso hacia algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Los días se desdibujaron en semanas y antes de que Adam pudiera procesarlo completamente, su vida había tomado una forma diferente. Todavía tenía poder, todavía comandaba salas de juntas y dictaba el curso de acuerdos multimillonarios, pero ahora había algo más entretejido en su existencia diaria. Sus duelos ya no comenzaban con correos electrónicos urgentes y el peso de las reuniones, y él en lugar de eso a veces comenzaban con Haden pateando una pelota de fútbol contra las llantas de su auto esperando que Adam saliera. A veces incluían a Caleb desafiándolo a un juego de baloncesto, su espíritu competitivo negándose a aceptar una victoria fácil, y a veces eran tan simples como Eli entregándole silenciosamente a Adam un cuaderno de bocetos lleno de dibujos intrincados que hablaban de pensamientos que el niño rara vez expresaba en palabras. Al principio Adam había pensado que probarse a sí mismo ante sus hijos sería la parte más difícil. Había esperado que su desconfianza se hubiera preparado para el rechazo, y aunque esos desafíos ciertamente habían existido, lo que sorprendió, lo que más le importaba era el lento e inevitable cambio en su propia percepción de lo que realmente importaba.
Había pasado su vida convencido de que el éxito era una búsqueda solitaria, que cualquier cosa que no contribuyera directamente a su imperio era una distracción, pero permanecer al margen del partido de fútbol de Haden viendo la determinación de Caleb en cada competencia, ver la mente artística de Ellie cobrar vida en los momentos de tranquilidad. Esas eran cosas que no se podía medir en márgenes de ganancia o valor de las acciones. Naomi había notado el cambio, aunque nunca lo comentó directamente, se mantuvo distante de alguna manera, todavía cautelosa, todavía no estaba dispuesta a permitirse creer que esto era algo más que temporal, había visto demasiadas promesas rotas antes de tener crió a estos niños sola. Nunca esperó que Adam regresara y no se convencería fácilmente de que su presencia estaba aquí para quedarse, pero hubo momentos, pequeños momentos fugaces en los que algo se suavizó en su mirada, donde lo miró no con escepticismo, sino con algo más cercano a la comprensión. Fue durante uno de estos momentos en una tarde tranquila, cuando los niños habían quedado dormidos después de un largo día afuera que Adam se encontró solo con Naomi en su cocina, el aire seguía siendo el único sonido, el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de la casa asentándose. Ella estaba de pie junto al fregadero enjuagando los platos y él se apoyó en el mostrador mirándola. No tenías que quedarte tanto tiempo, dijo sin mirarlo, nadie esperaba que lo hicieras, Adam exhaló. Lentamente dando vueltas al pensamiento en su mente, podría haber respondido con algo frívolo, algo defensivo en cambio, eligió la honestidad, yo tampoco lo esperaba, admitió, finalmente giró sus ojos oscuros encontrándose con los suyos y sin embargo lo hiciste, él asintió y sin embargo lo hice, hubo un largo silencio entre ellos, no incómodo, pero cargado de significado, vio las palabras no dichas en su expresión, las preguntas que fue demasiado cuidadosa para preguntar, ¿se quedaría? ¿Era esto real? ¿Podía confiar en que él no desaparecería de nuevo? No tenía respuestas fáciles, pero sabía una cosa con certeza. No quiero volver a cómo eran las cosas, dijo en voz baja. Ella lo estudió durante un largo momento buscando en su rostro la verdad. ¿Y qué significa eso? Adam, significaba todo, significaba que su mundo había cambiado, significaba que el hombre despiadado e implacable que había sido, el que una vez la había dejado atrás sin pensarlo dos veces, ya no era el hombre que estaba frente a ella ahora. Significaba que por primera vez en su vida estaba eligiendo algo que no tenía nada que ver con el poder, el control o la ambición. Quiero estar aquí, dijo simplemente. Con ellos. Contigo. La respiración de Naomi se entrecortó ligeramente, pero rápidamente lo enmascaró mirando hacia otro lado, como si tuviera miedo de creerlo. ¿Dices eso ahora? Murmuró, pero ¿qué pasa cuando tu mundo te atrae de nuevo? Cuando el próximo trato, la próxima oportunidad, exige tu atención. Podría haber prometido que no lo haría. Podría haber jurado guerra, que las cosas serían diferentes, pero las palabras no tenían sentido sin acción. Naomi había pasado demasiados años criando a sus hijos sola como para dejarse llevar por garantías vacías. En cambio, tomó una decisión. Diferente enfoque puse mi empresa en manos de mi junta hoy, dijo ella, giró la cabeza hacia su expresión ilegible, lo que voy a dar un paso atrás del legado, no alejarme por completo, pero no necesito estar en cada reunión, no necesito controlar cada movimiento que hace la empresa. Dejó escapar un suspiro lento, he pasado toda mi vida persiguiendo algo que pensé que era lo más importante del mundo, y luego me di cuenta de que ya había perdido lo único que realmente importaba. Naomi lo miró buscando cualquier señal de vacilación, cualquier indicación de que esto era solo otro movimiento estratégico, pero no había ninguno porque ahora preguntó finalmente. Adam se pasó una mano por el cabello exhalando mientras trataba de ponerlo en palabras, porque pensé que lo tenía todo, admitió, y luego entraste en esa boda con ellos y me di cuenta de lo mucho que había perdido. Sus labios se separaron ligeramente, pero no habló. Extrañé toda su vida. Naomi, continuó su voz más tranquila ahora. Extrañé sus primeros pasos, sus primeras palabras, extrañé cumpleaños, eventos escolares, rodillas raspadas, cuentos para dormir, y no puedo recuperar ese tiempo, pero puede estar aquí ahora si me dejas por primera vez. Naomi parecía conmocionada, no enojada, no cautelosa, solo incierta. No puedes simplemente decidir eso, susurró. No puedes aparecer y esperar que todo encaje. Sé que dijo por eso, no te pido que me creas ahora mismo, solo te pido que me dejes demostrártelo. El silencio se estiró entre ellos, pesado con años de dolor, arrepentimiento, oportunidades perdidas. Luego, lentamente, Naomi asintió. Tienes mucho que demostrar, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sé que Adam respondió, y lo haré. El camino por delante no sería fácil, la confianza no se reconstruiría de la noche a la mañana, el pasado no se podía borrar. Pero por primera vez en su vida, Adam Rivers estaba dispuesto a luchar por algo más que solo el éxito, y esta vez no lo dejaría escapar. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para ver más. No olvides compartir este video con tus amigos y hacernos saber lo que piensas en los comentarios. Mira nuestros otros videos y mantente atento al próximo.